¿Por qué el personaje de Itachi es la mamada? Bueno, no sé si es la mamada, pero el día de hoy no hablaremos de eso, sino de la teoría que me planteé hace un tiempo sobre las múltiples personalidades de Itachi. Espera, ¿qué? Pero no solo eso, güey. Veremos otras cositas como el tremendo daño psicológico que le ocasionó el Genjutsu de Kurenai a nuestro emo mayor. ¿Qué mamada? Al igual que veremos la teoría de que Itachi siempre fue el villano de la historia. Oh, sí. ¿Qué pedo, mis puchis? Como bien lo saben, Itachi es uno de los personajes favoritos del fandom de Naruto. Sin embargo, para mi gusto personal, el personaje es una mamada. Pudo ser uno de los mejores villanos del anime e inclusive uno de los mejores villanos dentro de la industria del anime en general, güey. Sin embargo, debido a los cambios que le fueron haciendo a lo largo de la historia, este cabrón queda incompleto, ni como un buen héroe, ni como un buen villano. Pero planteemos unas teorías que pueden ayudar un poco al traslado de villano a héroe que tuvo pues, nuestro personaje, papitos. La primera de la cual quisiera hablar es que este cabrón siempre fue un villano y jamás fue un héroe. Tan 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 tan. Wow, 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 wow. Para esto me baso en que todas las acciones buenas de las cuales se habla nadie las conoce. Solo sabemos estas cosas porque Itachi lo dijo o lo mostró. Pero ¿a qué mierdas me refiero con esto? Lo primero es que el asesinato de sus padres, ¿no? Nadie vio en persona qué es lo que pasó. No sabemos si en realidad Itachi tuvo ese momento emotivo con sus padres antes de asesinarlos. El único presente en ese momento, ¿quién fue, güey? Fue Itachi, güey, que fácilmente pudo haber manipulado el recuerdo cuando se lo mostró a Sasuke. E inclusive pudo pasar que después del trauma de acabar con su clan, él se implantara este falso recuerdo en su cerebrito para evitar el cargo de culpa, cabrón. También tenemos lo de Shisui. Que quién carajos vio cuando Shisui le dio el ojo a Itachi, ¿quién? Nadie, güey, nadie lo vio. El único presente en ese momento, ¿quién fue? Itachi, güey, que fácilmente pudo hacer lo anteriormente mencionado con el mismo propósito. ¿Quién nos asegura que en realidad todo pasó así, Kishimoto? Ese güey está pendejo, estuvo fumado la mitad de la obra, ni él sabe qué pedo con su vida. Y todo lo que vemos en Naruto chiquito contradice la idea de que este cabrón sea un héroe entre las sombras. Veamos su primer aparición, donde se parchó a Sasuke también se parchó a Sasuke. Pero bueno, se parchó a Kakashi y no de una forma chida, güey. Lo dejó completamente acabado, traumatizado en el piso sin poder moverse por meses. Si fuera un aliado de la hoja o un buen hermanito, haría eso con el único güey, al único güey que está al pendiente de su carnal del Sasuke. Es más, si Itachi ya sabía que Orochimaru buscaba el Sharingan, era más que obvio que iría tras su hermano, porque Itachi jamás se planteó la idea de acabar con el puto Orochimaru si sabía que iba a ir por el puto Sasuke, cabrón. Es más, en el momento en el que se enfrentan los hermanos, ya saben, en Naruto chiquito, cuando llega Jiraiya a rescatarlos y la mamá así, ¿cuál sería la razón para hacerle un daño tan mamastrófico a Sasuke? No hay razón, güey. No hay ni una puta buena razón para eso. Te falta más odio, Sasuke. O sea, para alimentar su puto odio y que se vuelva más fuerte. No mames, güey, lo dejó en coma. Si no llegaba la pinche Tsunade, este güey se lo cargaba la riata. Si sabía que ni siquiera habían buenos ninjas médicos en la aldea, tuvieron que llamar a Tsunade, como les estoy diciendo, para ayudar al puto Sasuke que estaba medio muerto el cabrón. Y que en el enfrentamiento no se dio cuenta el güey que tenía el pinche Sasuke la marca de maldición en el cuello, cabrón. Y me vas a decir, no, pues a lo mejor no la topaba, no sé, güey, o XY. Claro que lo debió de haber visto, digo, ahí no estaba tan ciego. Aparte de que conocía bien la marca, ya que cuando trabajaba como Ambu, güey, la debió de conocer gracias a que Anko la tuvo. Y ese hecho era pues como de conocimiento público prácticamente. O bueno, no sé si tan público, pero mínimo, como mínimo, el tercero y Ambu y sus guardaespaldas pues lo debían de saber a la de huevo. Y este güey formaba parte de Ambu y de los guardaespaldas del puto tercero, pero le chupó 3 pinches pingos y no hizo nada por su hermano más que torturarlo y dejarlo a merced del puto Orochimaru. También está la parte de que según era el informante de Jiraiya. Chingate esa mamada, güey. Ya dice, no, es que gracias a Itachi, Jiraiya se enteró de los planes de Akatsuki, de la existencia de la organización.
Pues no, güey, esto es gracias a que ese güey investigaba Orochimaru. Gracias a ese hecho, pues conoce la existencia del grupo en cuestión. Aunque también eso es una mamada porque pues si investigaba Orochimaru sabía del ataque que iba a organizar en... Bueno, yo supongo que debió de haber sabido del ataque que iba a organizar a Konoha y no hizo un culo y gracias a él murió el tercero. Ah, pero es que todos queremos que muera el tercero. A huevo, por eso se hizo un pendejo. Ahora lo entiendo. Pequeño paréntesis, olviden eso. Y no solo eso, Jack Itachi era compañero de uno de los miembros más leales de Akatsuki, el cual aparte era un ninja de los más hábiles que hay, güey. ¿Creen que no se hubiera dado cuenta Kisame de que Itachi filtraba información? Y si fuera así, ¿por qué no intentó contactar a Itachi en vez de investigar a la aldea de la lluvia, güey, antes de ir a ver al puto Pain? Ahí seguía vivo el pinche Itachi, y no solo eso, ¿cómo iba a revelar información sin que Zetsu se diera cuenta? Es imposible que este güey fuera aliado de la aldea. O pudo haber sido que mandara a su cuervito a dar informes. Puede ser, pero lo dudo bastante, güey. El pinche cuervito ya estaría puto ciego. Y también dicen que no tocaba a Sasuke por las amenazas de Itachi. O sea, que no tocaban a Sasuke este pinche Danzo. Que no tocaban a Sasuke, pues los güeyes de la aldea, ¿no? Estaba bien cuidadito por el puto Itachi. Pero ¿quién nos asegura eso, güey? ¿Quién nos asegura eso? Esa historia se la sacó también Itachi de los huevos. Nadie vio eso, güey, porque el tercero ya estaba bien puto muerto, no pudo contar la historia. Ya estaba bien muerto el pinche Danzo, tampoco pudo contar la historia. Nadie pudo contar la historia, solo el pinche Itachi se lo sacó del puto culo, güey. Nada más se lo sacó del pinche culo. Estos güeyes lo cuidaban, ¿por qué? Porque él era una gran fuente de ingresos, como ya lo expliqué en la teoría del examen Chunin, que les voy a estar dejando aquí arribita, para que lo vean aquí o allá, o donde sea, güeyes. Puede ser que se haya redimido al final, al dejarse matar por su hermano y al enfrentarse a Kabuto, tal vez, güey, pero antes de eso no era bueno, no era un héroe, no era nada de eso, culeros. Pero pasando a otro punto, veamos la segunda teoría, la cual también me la saqué del culo, y es que Itachi tenía múltiples personalidades. Bueno, solo dos, pero de que tenía. Para esto me baso en muchas de las cosas anteriormente dichas, como el cambio repentino de personalidad que tuvo, el asesinato de sus padres, que bueno, en esta teoría consideremos que los recuerdos que le mostró Itachi sí fueron medio reales. Aquí Itachi sí tenía una personalidad buena y mala, a veces era el Itachi salvador y a veces era el pinche Itachi badass. Cuando comenzó la masacre del clan era el Itachi badass, estaba bien cabrón, aquí pim bim bim, vamos a chingarnos a todos, pero al ver a sus padres dispuestos a morir por su mano, cambia a Itachi el salvador, lo cual desencadena la escena emotiva que vemos, pero al ya haber llegado tan lejos no podía retractarse y cambiar el plan, así que termina por concretarlo, pero ahora sí amenaza a la aldea, amenaza a Danzo de que no toquen al pinche Sasuke, a modo de retribuirle de todo el sufrimiento que le causó a su hermanito. Y al unirse a Akatsuki, su personalidad badass toma el control casi por completo. Por eso se verguea a Kakashi, se verguea a Sasuke, pero por momentos sale el Itachi salvador para filtrar información para Jiraiya, ¿no? Que se me hace una mamada, pero puede ser. Y en Shippuden, al enfrentarse a su hermano, surge por completo el Itachi Salvador, la personalidad que ayudó al pueblo donde compraba su medicamento y que se deja vencer por Sasuke, y al momento de morir su alma se libera de la segunda personalidad, quedando por completo el Itachi Salvador, el cual es el que ayuda en la guerra ninja. Por cierto, esta segunda personalidad se desató por el estrés de estar entre los Zanbu y entre los Uchiha. Aquí pum pum, la policía de los Uchiha y los pinches Zanbu aquí crearon un estrés en su mentecita y se volvió loco. O puede ser solo que Kishimoto se haya inventado las cosas a lo largo de la obra por X o Y razón, pero falta la tercera teoría y mi favorita, güey, la que más me gusta, y esta es la teoría Kurenai. Todos sabemos que Kurenai era una maestra del genjutsu y que aparte tenía los ojos rojos. Pero puerco, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, mi teoría es que uno de los padres de Kurenai fue un Uchiha que no la reconoció jamás. Y dirán, no, su padre era Shinkuyuji o ese pendejo, ya lo vimos, sí, ya sé. Pero no sabemos cómo murió o si era su verdadero nombre. Se especula que murió en el ataque del Kyuubi. Pero no sabemos eso con seguridad. Aquí hay muchas cosas a tratar. Primero, no sabemos que ese fuera su verdadero nombre. Digo,
¿Quién carajos nos lo confirma? No hay nadie que nos lo confirme. Pudo ser que este güey fuera un Uchiha que justamente pereciera en el acontecimiento de la masacre Uchiha, lo cual generaría en Kurenai un trauma severo que le haría despertar el Mangekyo. Y no cualquiera, uno de los más poderosos. Más poderoso que el de Shisui. Más poderoso que el de Obito. Más poderoso que mi poronga. Pero bueno, este Mangekyo poseía la técnica ocular definitiva, no el de Shisui, el de Kurenai. Ella supo que Itachi había cometido la masacre, prácticamente era de conocimiento público esta información. Y desde ese momento Kurenai se planteó un plan mamastrófico, el cual consistía en lanzarle el genjutsu definitivo a Itachi, para poder así salvarlo de las garras del mal y que éste se volviera un salvador. Por eso, después del encuentro con Kurenai, Itachi comenzó a cambiar de poquito en poquito, ya que el genjutsu definitivo consistía en un daño psicológico a largo plazo que lo evangelizaría. El problema fue que después del genjutsu definitivo jamás lo podría volver a utilizar. No quedaría ciega, pero no volvería a poder utilizar su técnica. O tal vez no quedó ciega porque obtuvo los ojos de su padre muerto y se los implantó, el cual ya también tenía el Mangekyo, güey, y así tuvo el Mangekyo eterno. Pudo ser, ¿no? Pudo ser. Pero bueno, por el momento, por eso al momento de utilizarlo contra Itachi, esta morra dejó de pelear y se concentró en su embarazo, güey. Pero su plan ya estaba concretado, había logrado salvar a Itachi y al mundo ninja por consecuencia. Y por eso la verdadera salvadora de la aldea es Kurenai. No es un ninja inútil, es una cabronzota, poderosa, dura, imbatible. Y eso es todo, mis pochis, ya se la saben. Si están de acuerdo conmigo, qué chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Si no estás de acuerdo conmigo, pues sabes que me vale madres, pero déjalo en los comentarios. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso y chau chau.